Hola. A ver, ¿qué pasaría si te dijera que tu personalidad, eso que creemos que es fijo, que no cambia, estuviera en realidad creando tu realidad personal, día tras día? Y más fuerte aún, ¿y si pudieras cambiar esa personalidad y, oye, cambiar tu vida? Suena potente, ¿verdad? Sí, suena muy potente. Hoy nos vamos a sumergir en unas ideas, la verdad es que fascinantes. Son del libro Deja de ser tú, del Dr. Joe Dispenza. Vamos a explorar un poco cómo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pues no son solo cosas que pasan en la cabeza, Claro. sino que, según él, tienen un impacto real, medible incluso, en el cuerpo y en el mundo que vemos. Eso es. La idea central del libro es esa, ¿no? Que podemos dejar de ser ese yo de siempre. El automático. Sí, ese conjunto de reacciones, de hábitos, casi todos basados en el pasado, para convertirnos, bueno, en creadores conscientes de nuestro futuro. Mm, Y para explicar esto, Dispensa echa mano de varias cosas. Neurociencia, o sea, cómo el cerebro puede cambiar, la neuroplasticidad, ajá, también la epigenética, que viene a decir que no somos esclavos de los genes. que eso es muy interesante. Sí. Y hasta la física cuántica, con esa idea de la realidad como un montón de posibilidades. De energía. Muy bien planteado. Pues nuestra misión aquí hoy es justo esa, desmenuzar estas ideas, ver cómo se conectan y entender los mecanismos que, según Dispensa, claro, nos permitirían rediseñar nuestro estado del ser. Exacto. El cómo pensamos y cómo sentimos, básicamente. Pues vamos a ello, vamos a analizarlo a fondo. Dispensa arranca, como decías, muy fuerte. Dice que el hábito más difícil de romper, Es el de ser nosotros mismos. sí, va directo al grano, y señala algo que, bueno, vemos mucho. Que la gente espera una crisis gorda, ¿no? Una enfermedad, una pérdida, un palo económico, para plantearse cambiar de verdad. Mm, Pero, ¿hace falta esperar a eso? ¿A que la vida nos dé un revolcón? Pues parece que a menudo sí. Y la razón, según él, es que estamos profundamente condicionados. Condicionados. ¿Cómo? Sí, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, operan casi siempre en respuesta a tres cosas clave. Él los llama los tres grandes. Los tres grandes. A ver. Son nuestro entorno, o sea, las circunstancias externas, la gente, los sitios conocidos, Vale. nuestro cuerpo, con sus sensaciones físicas y, sobre todo, las emociones que hemos memorizado, a las que nos hemos vuelto, digamos, químicamente adictos. Ostras. Adictos a emociones. Sí, sí. Y el tercero es el tiempo, que vivimos o anclados en recuerdos del pasado o, bueno, anticipando futuros que suelen ser predecibles basados en ese mismo pasado. Entiendo. Es como si estuviéramos atrapados en un bucle constante. Exactamente, es un bucle. Y nuestro cerebro, neurológicamente hablando, se organiza para reflejar esa realidad conocida, la que repetimos. Claro, las neuronas que se activan juntas. Se conectan más fuerte, refuerzan esos patrones. Si siempre piensas lo mismo, haces lo mismo, sientes lo mismo, pues tu cerebro se configura para eso, para mantener la coherencia. Entonces, cambiar de verdad implica... Pues implica pensar, sentir y actuar más allá de esas constantes, de tu entorno familiar, de tus sensaciones corporales de siempre, de esa línea de tiempo basada en el pasado. Hay que ir más allá de esos tres grandes. Uf, vale. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, muy interesante. Sí, aquí entramos en otro nivel. Nos pide que olvidemos la idea clásica del universo, ¿no? Eso de que todo es materia sólida. Él dice que a nivel subatómico, todo es energía, información. Un campo de potenciales. Exacto. Cita ese dato de que los átomos son un 99,9999999% espacio vacío. O energía. Casi nada. O sea, apenas hay materia sólida ahí abajo. Y aquí la clave es el efecto observador, un concepto que viene de la física cuántica. El efecto observador. ¿Qué es eso? Pues los experimentos cuánticos, como el famoso de la doble rendija, muestran algo alucinante, que las partículas subatómicas, como los electrones, existen como en muchas posibilidades a la vez, como ondas, En plan, pueden estar aquí o allí. algo así, sí. Hasta que un observador, bueno, hasta que medimos o prestamos atención. En ese momento, ¡pam!, la onda colapsa y la partícula aparece en un sitio concreto. Se convierte en una experiencia real. Vaya. O sea, que donde ponemos la atención, ahí ponemos la energía y hacemos que algo se manifieste.
una posibilidad de todas las que había. Esa es la extrapolación que hace Dispenza, sí. Él argumenta que nuestra conciencia, nuestra atención enfocada, hace algo parecido en lo que llama el campo cuántico. Ese campo invisible de energía e información que conecta todo. Y sostiene que nuestros pensamientos, que son energía eléctrica en el cerebro, y nuestros sentimientos, que generan un campo magnético desde el corazón y el cuerpo, pues se combinan. Pensamiento y sentimiento juntos. Sí, juntos crean lo que él llama un estado del ser. Y ese estado emite una firma electromagnética única. Una firma. Como una huella energética. Algo así. Y según su modelo, esta firma interactúa con el campo cuántico y atrae experiencias potenciales, claro, que vibran en resonancia con esa firma, que coinciden. Esto me suena al experimento que cuenta con el ADN. Creo que es un buen ejemplo para que se entienda esto, ¿no? Sí, lo cita del Institute of HeartMath. Es interesante. Cogieron muestras de ADN en tubos de ensayo y pidieron a gente entrenada que generara emociones elevadas, coherentes, como amor, gratitud, Vale. y que a la vez tuvieran la intención clara de enrollar o desenrollar las hebras de ese ADN. ¿Enrollar o desenrollar ADN con la mente y la emoción? Bueno, esa era la intención. Hicieron 3 grupos, uno solo con la intención, el pensamiento, otro solo con la emoción elevada y un tercero que combinó las dos cosas. ¿Y qué pasó? ¿Funcionó? Pues, según cuenta él, solo el grupo que combinó la intención clara, el pensamiento, con la emoción elevada y coherente, solo ese grupo logró modificar las hebras de ADN de forma significativa. ¿De verdad? ¿Cuánto? Habla de hasta un 25%, enrollándolas o desenrollándolas. Los otros 2 grupos, los que solo pensaron o solo sintieron, apenas produjeron cambios. O sea que la clave es la mezcla. Eso concluye Dispenza, que es la combinación de un pensamiento claro, la intención, la señal eléctrica, y una emoción elevada, el sentimiento, la carga magnética, lo que produce efectos medibles, lo que envía una señal coherente al campo. Es fascinante. Y esto conecta directamente con cómo funcionan nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Mencionabas antes la neuroplasticidad, que el cerebro no es fijo, ¿no? Claro, para nada. La neuroplasticidad es eso, la capacidad del cerebro de reorganizarse, de formar nuevas conexiones neuronales. Escáneres SPECT del Dr. Daniel Amen salen en el prólogo del libro. Sí, lo recuerdo. ¿Qué mostraban esos escáneres? Pues miden el flujo sanguíneo y la actividad en distintas zonas del cerebro. Muestran patrones asociados a pensamientos, emociones, conductas. El propio Dr. Amen cuenta que ver su cerebro en un SPECT, que tenía un aspecto tóxico, dice él, le motivó a cambiar sus hábitos. Vaya, verlo ahí en colores. Claro. Y que escáneres posteriores mostraron mejoras. Es una prueba visual del impacto de nuestros hábitos. Muy potente, sí. Y refuerza la idea de que si reaccionamos siempre igual a las mismas cosas de fuera, al entorno, pues disparamos y conectamos los mismos circuitos, una y otra vez. ¿Y si seguimos pensando igual, decidiendo igual, sintiendo igual? Nuestro cerebro se ancla. Se queda fijo en una estructura que solo refleja esa realidad pasada y presente. El piloto automático. Pero no es solo el cerebro. El cuerpo también juega un papelón aquí. Hablas de adicción emocional. Eso suena fuerte. Sí, y es un punto clave en su argumento. Cada pensamiento que tenemos genera una cascada bioquímica en el cuerpo. Una química que produce un sentimiento, una emoción. ¿Vale? Si pensamos y sentimos lo mismo repetidamente, por ejemplo, si vivimos en la culpa, o en el resentimiento, o en la ansiedad, el cuerpo se acostumbra a ese cóctel químico. Se habitúa. Más que eso, literalmente se vuelve adicto a ese estado emocional. Las células del cuerpo adaptan sus receptores para esperar justo esa química. Es como si dijeran, dame más de esto. O sea que el cuerpo pide su dosis de tristeza, de enfado. Pues sí, a nivel subconsciente, claro. El cuerpo se convierte en la mente de esa emoción, pasa a mandar él. De ahí la estimación que hace, que para los 35 años, dice, el 95% de quienes somos funciona en automático. Eso dice, sí, que el 95% de nuestras creencias, hábitos, reacciones emocionales son programas subconscientes. Los hemos memorizado tanto que operan sin que nos demos cuenta. Madre mía. Exacto. Y esto explica por qué a veces el pensamiento positivo o a secas
Pues no funciona. No para un cambio real y duradero. Claro. La mente consciente, ese 5% que quiere cambiar, puede intentar pensar en positivo, en abundancia, pero si el cuerpo-mente subconsciente, ese 95%, está químicamente enganchado durante años a la tristeza, a la carencia, a la ansiedad, pues hay una división. Una lucha interna. Sí, la mente consciente contra un programa automático metido hasta el tuétano, en la fisiología. Un pensamiento perdido, un estímulo de fuera, y ¡zas! El viejo programa se reactiva. Esto nos lleva a otro pilar que toca, la epigenética. Que siempre hemos oído eso de «está en los genes». No, como si fuera nuestro destino. Ujú. Pero Dispenza, citando la epigenética, dice «ojo, que no es tan así». Eso es. Señala que, según la investigación en este campo, menos del 5% de las enfermedades hoy en día vienen de problemas en un solo gen heredado. Menos del 5%. ¿Y el resto? El 95%. Pues se estima que está relacionado con el estilo de vida, el estrés crónico, factores ambientales, cosas que influyen en cómo se expresan nuestros genes, no tanto en los genes en sí. Vale, a ver si lo pillo. ¿Qué es exactamente la epigenética? Dicho fácil. Pues imagina que el ADN es como el hardware de un ordenador. La secuencia de genes. Vale, el disco duro. Algo así. Y la epigenética sería como el software. Los programas que le dicen al hardware qué hacer, qué partes encender y qué partes apagar. Entendido. Pues la epigenética estudia los cambios en la función de los genes que no cambian la secuencia de ADN, pero sí qué genes están activos o inactivos. Y estas instrucciones, este software, viene de señales del entorno. Del entorno. Sí, y aquí Dispenza incluye algo crucial, nuestro entorno interno. O sea, la química que generan nuestros pensamientos y emociones. Ah, o sea que nuestro estado mental y emocional puede mandar señales químicas que le dicen a nuestros genes cómo funcionar, si activarse o no. Esa es la propuesta central, sí, que un estado mental elevado, emociones coherentes, positivas, como la gratitud, la alegría, pueden generar una química interna que envía nuevas señales a las células. Menciona un estudio japonés sobre esto, ¿verdad? Con diabéticos. Sí, lo cita. Un grupo de pacientes diabéticos vio una comedia durante 1 hora, después de comer. El otro grupo, el de control, fue a una conferencia aburrida. Y midieron. Midieron niveles de azúcar en sangre y la expresión de 23 genes relacionados con la diabetes, antes y después. ¿Resultados? El grupo que se rió, que vio la comedia, mostró niveles de azúcar bastante más bajos y cambios positivos en la expresión de esos genes, comparado con el grupo de control, claro. O sea que las emociones de la risa. La interpretación de Dispenza es esa, que las emociones positivas de la risa cambiaron su química interna y eso envió nuevas señales a sus genes, modificó su expresión. Esto choca frontalmente con el estado opuesto, el de supervivencia, el estrés crónico, la respuesta de lucha-huida que todos conocemos. Claro, esa es la respuesta del sistema nervioso simpático, cuando percibimos una amenaza, sea real o imaginaria. Ujú. Las glándulas suprarrenales se disparan. Exacto. Liberan cortisol, adrenalina, hormonas del estrés, y eso moviliza un montón de energía para luchar o para salir corriendo. Es un mecanismo de supervivencia brutal si te persigue un león. Ya. Pero el problema es, ¿y si activamos esa misma respuesta pensando en la reunión de mañana? ¿O recordando la bronca de ayer? ¿O preocupados por las facturas? Precisamente. Ahí está la clave de por qué es tan perjudicial para nosotros. Según Dispenza, los animales activan el estrés ante una amenaza real inmediata. Y cuando pasa, vuelven al equilibrio, a la homeostasis. Se relajan. Sí. Nosotros, en cambio, con nuestro supercerebro, nuestro neocórtex, podemos activar y mantener esa respuesta de estrés solo con el pensamiento, anticipando futuros chungos o reviviendo traumas pasados, una y otra vez. Y vivir así, crónicamente en modo supervivencia, ¿qué nos hace? Pues nos mantiene enfocados justo en los 3 grandes que decíamos antes. Entorno, cuerpo y tiempo. Eso es. Enfocados en el cuerpo, hay que protegerlo de la amenaza. En el entorno, ¿dónde está el peligro? ¿Por dónde escapo? Y en el tiempo, ¿cuándo va a durar esto? ¿Cuándo pasará? Nos volvemos muy materialistas. Sí, en el sentido de que nuestra atención se centra casi solo en ese 0,00001% de la realidad, que es materia física, lo que podemos ver y tocar.
Y nos olvidamos del 99,99999%, que según el modelo cuántico es energía, potencial, posibilidades. Claro. Además, este estado de supervivencia genera y mantiene las emociones de baja frecuencia, las del estrés, miedo, ira, ansiedad, culpa, vergüenza. A las que nos podemos volver adictos, como decías. Exacto, nos atrapa en un ciclo vicioso. Vale. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo propone Dispensa pasar de ese modo supervivencia al modo creación? La meditación parece ser la herramienta estrella. Sí, pero ojo, no entiende la meditación solo como para relajarse, que también puede servir. Entonces, La define, más bien, buscando en la raíz de la palabra, como familiarizarse con uno mismo, o autocultivarse. Es una práctica para observar nuestro yo de siempre. Esos pensamientos automáticos, esas reacciones emocionales, condicionadas, pero sin identificarnos con ellas, mirarlas desde fuera. ¿y cómo funciona la meditación para lograr eso? Pues el objetivo es ir más allá de la mente analítica, la que piensa, planea, se preocupa, la que opera sobre todo en ondas cerebrales beta, de alta frecuencia, y que nos tiene atados a la percepción de los tres grandes: cuerpo, entorno, tiempo. Ujú. La meditación busca calmar esa mente analítica, para poder acceder a estados de ondas cerebrales más lentas, como alfa, que es de relajación, creatividad, o incluso teta, que es ese estado entre estar despierto y dormido, muy conectado al subconsciente. Ajá. ¿Y al calmar la mente analítica? Pues esa mente actúa como una barrera entre lo consciente y lo subconsciente. Si la calmamos, podemos empezar a observar nuestros programas automáticos, sin juzgarlos, sin reaccionar, solo darnos cuenta de que están ahí, tomar conciencia. Habla también de cerrar el vacío. ¿Qué es eso del vacío? El vacío es como la brecha, la distancia que a menudo hay entre la imagen que damos al mundo, nuestra máscara social, y quienes sentimos que somos por dentro de verdad. Ah, vale. Y ese espacio, ese vacío, según Dispensa, suele estar lleno de esas emociones que hemos memorizado y reprimido, a las que somos adictos: inseguridad, culpa, vergüenza, ira guardada. Mantener esa fachada y alimentar esas adicciones consume muchísima energía vital. ¿Y la meditación ayuda a cerrar esa brecha, entiendo? Al meditar y ser conscientes de esos programas y emociones del subconsciente, podemos empezar a desmemorizarlos, a quitarles nuestra energía. Dejar de alimentarlos. Eso es. Al dejar de alimentar esos viejos estados del ser, cerramos ese vacío. Y la energía que antes se iba en mantener la fachada y la adicción química, se libera. ¿Y qué hacemos con esa energía liberada? Pues esa energía, argumenta él, es la materia prima que podemos usar para diseñar un nuevo yo e invertirla en crear una nueva realidad personal. Es un proceso de desaprender lo viejo para poder crear lo nuevo. Aquí es donde entran las historias que cuenta en el libro, ¿no? Esas que son bastante inspiradoras. Sirven para ilustrar que esto funciona. Exacto. Cuenta casos como el de su propia hija, que quería ir a Italia en verano, pero no tenían dinero. Ajá. Y siguiendo las enseñanzas de su padre, se enfocó en la experiencia, sintiéndola con emoción elevada. Y de forma inesperada, una amiga de la familia la invitó a pasar 6 semanas en Roma, justo como lo había imaginado. ¡Qué bueno! O el caso de Bill, un constructor con un cáncer de piel agresivo, y que estaba lleno de resentimiento acumulado durante años. Uf. Pues a través de la meditación, del trabajo interior, consiguió liberar ese resentimiento. Y, según el relato, su cáncer remitió. También está la historia de Monique y la lotería, ¿verdad? Sí, Monique necesitaba una cantidad concreta de dinero para no perder su casa. Y en una meditación profunda, cambió conscientemente su estado. Pasó de la carencia y el miedo a sentir abundancia y gratitud, como si ya tuviera el dinero. Y poco después compró un billete de lotería y ganó exactamente la cantidad que necesitaba. Dispensa usa estas historias para ilustrar eso, que si cambiamos nuestro estado del ser interno, podemos atraer resultados fuera que no esperábamos. Vale, entonces, ¿cuál es el proceso práctico que propone él para crear un nuevo futuro de forma activa? Pues implica 2 pasos principales: desaprender y reaprender. Desaprender y reaprender. Primero, desaprender, que se hace con la meditación, la autoobservación, dándote cuenta de tus pensamientos, conductas y emociones automáticas, las del viejo yo, y decidir conscientemente que ya no quieres ser esa persona.
Romper el hábito de ser tú mismo. Justo. Y segundo, reaprender, que es definir claramente quién quieres ser, qué futuro quieres crear. Y aquí entra lo que llama el repaso mental. Repaso mental. ¿Qué es eso? Es ensayar mentalmente la nueva realidad que quieres, una y otra vez. Pero no solo visualizarla, sino también generar y sentir las emociones elevadas que tendrías si eso ya estuviera pasando. Como gratitud, alegría, libertad. Sí, amor, abundancia, lo que sea que asocies a esa realidad. Sentirlo ahora como si ya fuera real. Vale. Hacer esto repetidamente, con enfoque, con intensidad emocional, empezamos a instalar, digamos, nuevo hardware en el cerebro, nuevas conexiones neuronales. Porque el cerebro no distingue bien. Entre una experiencia real y una imaginada muy intensamente con emoción, empieza a cambiar físicamente como si la experiencia ya hubiera ocurrido. Prepara el terreno. Sentir la gratitud por el futuro que quieres antes de que se manifieste. Ese parece ser el punto clave de todo. Absolutamente. Ese es el estado del ser, coherente pensamiento y emoción alineados que, según Dispensa, envía la señal electromagnética correcta al campo cuántico. Como sintonizar la radio en la frecuencia que quieres escuchar. Muy buena analogía, sí. Y subraya que la respuesta del campo, la manifestación de esa nueva realidad, muchas veces tiene que sorprendernos, tiene que llegar de formas inesperadas, que no podíamos haber previsto con la mente analítica. Porque Para él, esa es la prueba de que hemos conectado con una inteligencia superior, con el campo cuántico, que orquesta las cosas de maneras que no controlamos conscientemente, de formas sincrónicas. Entendido. Bueno, pues hagamos una recapitulación de esta exploración tan intensa de las ideas de deja de ser tú. El mensaje central parece claro. No estamos condenados por nuestro pasado, ni por nuestra biología, ni por los genes. Efectivamente. La propuesta es que tenemos una capacidad interior para cambiar quiénes somos, de forma fundamental. Y Dispensa argumenta que la neurociencia, con la neuroplasticidad, la epigenética, con el control de la expresión génica, y la física cuántica, con la influencia de la conciencia, pues nos dan un marco para entender cómo es posible, al menos desde su perspectiva teórica. Y la clave para activar ese potencial de cambio está en aprender a ir más allá de las limitaciones de siempre. Nuestro entorno conocido, nuestro cuerpo condicionado por emociones pasadas y nuestra forma lineal de ver el tiempo. Correcto, usando herramientas como la atención enfocada, la intención clara y, sobre todo, generando conscientemente emociones elevadas, gratitud, alegría, practicadas de forma consistente con la meditación para acceder y reprogramar el subconsciente. Ujú. Con todo eso, según esta visión, podemos literalmente rediseñar nuestro estado del ser y como consecuencia, pues, atraer o crear una nueva realidad personal. Es un proceso de dejar de ser ese yo conocido, predecible, ese 95% que va en piloto automático desde cierta edad, para convertirnos en creadores activos, conscientes, de un nuevo yo. Y esto, bueno, nos deja con una pregunta final, ¿no? Quizás un poco provocadora para darle una vuelta. A ver, Si una parte pan enorme de quiénes somos de adultos funciona en subconsciente, basándose en programas y reacciones emocionales del pasado, ¿qué potencial humano tan inmenso podría estar ahí dormido, esperando a que lo despertemos? uff, ¿Qué posibilidades se abrirían si decidiéramos de verdad emprender ese viaje? El de desaprender el hábito de ser nuestro yo limitado y reaprender a ser algo completamente nuevo, alineado con un futuro que aún no existe en nuestra realidad. ¿Qué realidades que ni imaginamos podrían estar esperando más allá de lo conocido? ahí queda eso para reflexionar. Ha sido una exploración intensa, sí, y fascinante. Gracias por acompañarnos hoy.